noches, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo del tema, que es la importancia de la química, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra presentación. Y dice que, ¿verdad?, la química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de la alquimia. Pero nosotros nos preguntamos a veces qué es la alquimia. Y la alquimia es intensamente una unidad de desarrollo, según nos decía ahí un autor francés, Antoine Lavoisier, que él, ¿verdad?, hizo los descubrimientos del oxígeno y la ley de la conservación en la masa. Según él cuenta, ¿verdad?, que la química es una disciplina que viene de la filosofía, que viene también de los cambios o de los elementos de los científicos, y verdad, por eso nos habla o nos hace mención acerca de la alquimia. La alquimia quiere decir que es un cambio, verdad, es un cambio físico que se da, verdad, en ese siglo, que venía a hablar también acerca de los venía a hablar de una transformación, ¿verdad?, que trabaja a partir de hipótesis o de experimentos. También decía que las primeras experiencias del hombre como químico se dieron con la utilización del fuego en la transformación de la materia, en la obtención del hierro a partir del mineral y del vidrio, y a partir de la arena, y son claros ejemplos, ¿verdad? Aquí es donde se dieron los primeros avances y hubo una modificación, ¿verdad?, en cuanto a la química. Por eso dice que ha habido una transformación de la materia, porque hay unas nuevas sustancias, ¿verdad?, en cuanto a la transformación de él. Ya decía que la transformación de la química venía como, por ejemplo, como el metal en oro, y decía que también el combustible, ¿verdad?, es un cambio o es una transformación que se buscaba en ese tiempo, ¿verdad? Es como así se ha ido transformando el metal en oro. Y con la utilización del fuego, ahí decía que era una reacción química que había tenido. También hablaba acerca de la acumulación de las experiencias alquímicas. Jugó un papel vital en el futuro el establecimiento de la química. También decía que la química es una ciencia empírica, ya que estudia las cosas por medio del método científico, y es decir, que por medio de la observación. La observación es la que nosotros a veces asimilamos o que detectamos, ¿verdad?, un elemento en cuanto a la química. La experimentación también se hablaba que es un método donde se estudiaba el fenómeno, ¿verdad?, o el fenómeno a descubrir en esos momentos. Y la cuantificación decía que era convertir un objeto, que se podía convertir un objeto en una cantidad de elementos químicos, ¿verdad? Pero no se calculaba la proporción de esos objetos. Y la observación, ¿verdad?, que es la que nos permitía obtener los nuevos conocimientos. También decía, ¿verdad?, que en el sentido más amplio de la química estudia las diversas sustancias que existen en nuestro planeta, así como las reacciones que las transforman en otras sustancias. Por otra parte, la química estudia la estructura de las sustancias a su nivel molecular. Decía que el cambio de transformación se daba en otras sustancias, o sea que la química permite, ¿verdad?, cambiar esas pequeñas partículas o transformar esas partículas en otras sustancias. Por ejemplo, ahí decía que a su nivel molecular significa que esos gases o esas partículas van formadas por dos átomos, y verdad que por medio de esas moléculas, verdad, se van formando esas partículas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá en cuanto a la introducción a la química o la importancia de la química, los compañeros? No sé si tendrán alguna duda o alguna pregunta.
Ninguna, dicen los compañeros por acá. Dice que no tiene duda. El compañero Denise, el compañero Mario dice que todo bien hasta el momento. Igual que Reinaldo Díaz, que está todo bien hasta el momento, ¿verdad? Cualquier consulta me la pueden hacer. Ahora muy bien. Ahora vamos con el concepto de la química. El concepto de la química dice que, ¿verdad?, que es la ciencia que describe la materia y sus propiedades, los cambios que experimenta, los cambios energéticos que acompañan el proceso. ¿Qué nos quiere decir en sí el concepto de la química? Que son las transformaciones que tiene la materia para poder experimentar o poder descubrir o poder comprender ciertos fenómenos, ¿verdad?, que se dan hoy en día y que se daban anteriormente. Por eso dice que los cambios son energéticos, porque son reacciones químicas que se dan en pequeñas partículas en cuanto a la materia. Y, ¿verdad?, y por medio de la experimentación es que nosotros vamos descubriendo esos nuevos fenómenos que se dan. También, ¿verdad?, la química como ciencia, la química es empírica, ya que estudia las cosas por medio del método científico. Ya decíamos, ¿verdad?, que el método científico es cuando vamos a la observación o cuando vamos a experimentar o hacemos los experimentos para ver cómo, ¿verdad?, surgen esas pequeñas partículas o cómo va seguido ese experimento para tener nuevas oportunidades o nuevos resultados en cuanto a la química. Entonces, dice, ¿verdad?, es para poder también convertir un objeto o cómo lo podemos convertir por medio de ese experimento. Por eso dice que la química, ¿verdad?, estudia todos los fenómenos o estudia, ¿verdad?, tanto o analiza lo que nosotros queremos saber para poder tener un mejor método científico en cuanto a la cuantificación y la experimentación de la química. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ninguna. Vale, continuemos entonces. Vamos a ver. No. Vamos a ver aquí. El compañero nos ha dicho, el compañero Denis dice no. Mario dice empírica, como quien dice comprueba un error. Vaya, la ciencia empírica, según, ¿verdad?, lo que hemos investigado, es la realidad fenómica, es la realidad de un fenómeno. O sea que estudia, ¿verdad?, la realidad de un fenómeno y las cosas por medio del método científico. Y por eso dice que el método científico es cuando nosotros vamos a la observación. Es verdad por eso dice empírica, porque dice que es un fenómeno de la realidad. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es empírica. No sé si tiene una duda o está un poquito confuso aún. Muy bien, dice que está bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, ¿verdad?, nosotros también tenemos que la química es muy importante y nuestra pregunta es, ¿en qué áreas tiene mayor importancia la química? Dice que la química por sí misma es una ciencia que sirve de apoyo para otras ciencias. Ya sabemos, ¿verdad?, que la química es la que estudia la materia y que sirve de apoyo, ¿verdad?, para otras ciencias. Yo decía que para la filosofía, para la misma química, ¿verdad?, es muy importante. Y por eso, ¿verdad?, se miden las funciones de estudio y que estamos realizando las necesidades en este momento. Sabemos que para el ser humano también la química es muy importante, ¿verdad?, desde muy tiempos atrás, en el siglo XVII, XVIII, ¿verdad?, ya como les mencionaba acerca de la alquimia, ¿verdad?, donde fueron las primeras experiencias que el ser humano tuvo, donde se dio, ¿verdad?, a conocer acerca de lo que le decía, ¿verdad?, importancia del fuego en la
en la transformación en las transformaciones de la materia. Y, ¿verdad? Y sabemos que también, perdón, que la química es para todo el mundo. O sea, no se queda ahí en pequeñas, como dicen, en pequeñas partículas, sino que esas partículas van viajando, ¿verdad? Por todo el mundo. Así, es esta disciplina, ¿verdad? Que dice que tiene una microestructura, pero esta microestructura debe de ser fina, que ayuda, ¿verdad? Pero debe de ser por la ayuda de un microscopio. En cuanto a la importancia de la química, también sabemos que dentro de ella está la medicina. Y de la medicina sabemos que tiene importancia porque descubren nuevos fármacos o nuevas vacunas o radioterapias. Y, ¿verdad? En cuanto a esto, ayuda a la medicina y sabemos que es muy importante. Es aquí donde el ser humano utiliza, ¿verdad? Esta ciencia, porque hace que se descubran nuevas medicinas, nuevas vacunas para tantas enfermedades, ¿verdad? O para que produce el ser humano o que tiene el ser humano. También decía, ¿verdad?, que ahí nos ayuda en cuanto a la belleza y el cuidado personal, ¿verdad?, que las investigaciones se han alcanzado nuevos avances en cuanto a la cirugía, la estética, tratamientos de belleza, los lifting y, ¿verdad?, el rendimiento deportivo y tratamientos de antienvejecimiento. Ya sabemos que la mayor o la parte, ¿verdad?, en cuanto a la palabra lifting, significa, ¿verdad?, que son las nuevas cirugías que las personas se hacen en cuanto a su rostro, ¿verdad?, que ellas se quieren embellecer. Pero esto también, ¿verdad?, en cuanto a la belleza, puede resultar peligroso, porque ya sabemos que en cuanto a los químicos, más si van a nuestra piel, el cuidado, ¿verdad?, de nuestro rostro, pueden afectar hoy en día, ¿verdad?, la piel, puede dar alergias, desfiguraciones en su rostro, entre otras, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. También nos hablaba acerca de la química de la nutrición, ¿verdad? Abarca que dentro del mundo de la nutrición y el bienestar del cuerpo y de la salud, la química juega un papel de elevada importancia, gracias a los conservantes que podemos disfrutar de una gran variedad de alimentos traídos de todas partes del mundo. Entonces, ¿verdad?, esto conviene conocer muy bien las reacciones químicas que nos pueden dar o la transformación, ¿verdad?, de todas esas proteínas que nosotros a veces consumimos en nuestros alimentos. A veces también pueden ser de mucho, ¿verdad?, de mucho daño a nuestro cuerpo. Ya sabemos que a veces hay alimentos en descomposición, enlatados, que obtienen, ¿verdad?, bacterias y ahí pueden destruir un poco nuestro organismo. Y también, ¿verdad?, es por eso hay ventajas y desventajas en cuanto, ¿verdad?, también a la nutrición. Y hablaba también de la agricultura. Y la agricultura, por su parte, también beneficia el avance de la química hoy en día. Disponemos de los mejores fertilizantes, los mejores abonos y los mejores nutrientes para las plantas, pero también ellos tienen, ¿verdad?, sus consecuencias, porque estas semillas son genéticamente, ¿verdad?, modificadas, son transformadas nuevamente para que tengan una mayor resistencia en cuanto a las plagas, ¿verdad?, que no se dañen. También ahí viene otro factor que la química, ¿verdad?, ayuda y beneficia en cuanto a la agricultura, pero también, ¿verdad?, puede ser parte de un trastorno para muchas veces si la persona no pone una porción, ¿verdad?, según como es la indicación en cuanto a la agricultura, en lo que se siembra, ¿verdad? Y sabemos que el maíz, el frijol, todo eso va con químicos, pero si la persona no tiene un buen un procedimiento para poner esos fertilizantes también para el ser humano, ¿verdad?, puede ser tóxico. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, en cuanto a la agricultura vienen modificados. Yo no,
¿Alguna pregunta, compañero? Bueno, también, ¿verdad? Hablamos acerca en la química, acerca de la ciencia y la tecnología, y sabemos que aquí es uno de los mayores aportes que tiene la química en cuanto a la tecnología, porque permite grandes avances y descubre, ¿verdad? Nuevos materiales resistentes a partir de la refinación. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí en la investigación o en lo que se ha encontrado, decía, ¿verdad? Que a partir de la refinación del petróleo y por medio de la industria de la química podemos encontrar o permite la confección de telas, ¿verdad? Para hacer ropa sintética. Es ahí donde, ¿verdad? Se hace uso de la ciencia y la tecnología en cuanto aporta la química a eso. La química, ¿verdad? Ahí decía que se crea a partir del petróleo, se crean, ¿verdad? Esas telas de nylon y, y se confeccionan las telas, ¿verdad? Estamos también, bueno, y salía otro, ¿verdad? Que por medio de las botellas de vidrio, de sodas, se pueden hacer, ¿verdad? Otro gran proceso en cuanto a la química, se pueden realizar, ¿verdad? Camisas. También hablábamos, ¿verdad?, acerca de la cocina. Ahí voy a abarcar la cocina, la limpieza e higiene, ¿verdad? Que también ahí decía que la química explica cómo suceden los cambios en la comida. Un buen ejemplo tenemos, ¿verdad?, que sucede con las proteínas. Ahí hablaba acerca de cómo podemos realizar un huevo, ¿verdad? Un huevo frito. Ya sabemos que le proporcionamos aceite y ahí vemos el cambio, ¿verdad? Químico que el huevo posee al momento de estarlo, ¿verdad? Friendo o cocinando. Y ahí, ¿verdad? Se hacen las mezclas del aceite y el huevo y, ¿verdad? Y ahí se ve el cambio que hay. También cuando nosotros podemos hornear, ¿verdad? Un pan, primero la masa, ¿verdad? Así súper aguadita, pero después, ¿verdad? Ya eso se convierte y es otro proceso químico, ¿verdad? En cuanto a la cocina. Y la limpieza e higiene, ahí decía que el blanqueador para nuestra lavadora, la mejor pasta de dientes, limpia cristales, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a desempeñar un mejor o una mejor, un papel mejor dentro de la escuela, porque ahí es donde se impide, ¿verdad?, la propagación de bacterias en cuanto se adquieren, ¿verdad?, esas bacterias y por medio de la limpieza o la higiene que estos productos traen, ¿verdad?, las bacterias se retiran, ¿verdad?, de las manos de tanto niño dentro de una escuela, ¿verdad? O si usted ocupa la antigrasa dentro de un plato, siempre después de que usted come se queda ahí una grasa y, ¿verdad?, ya con esos detergentes o con el jabón ya usted se la puede quitar. Ahí vemos otro ejemplo claro acerca de cómo la química, ¿verdad?, puede ayudarnos en cuanto a la cocina, la limpieza y la higiene. También tenemos acerca de la industria. En cuanto a la industria, la generación de energía resulta esencial para cualquier tipo de industria, fábrica o proceso de construcción. Se requiere combustibles que garanticen el movimiento y el transporte de las mercancías, al mismo tiempo un profundo estudio químico que se encarga de tratar el impacto ecológico natural. En este también, ¿verdad? En este tiene sus contras en cuanto a la industria, porque da demasiado desechos sólidos, da demasiado contaminación para nuestro país, no solo para nuestro país, ¿verdad? No que para todo el mundo, pero, ¿verdad? También ayuda en cuanto a la industria a generar nuevos productos, un proceso, ¿verdad?, de construcción para ir a un mejor desarrollo y tener mejor economía. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde siempre existe una ventaja y desventaja en cuanto a lo de la importancia de la química. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? ¿O alguna duda?
Si tienen alguna duda, no duden, ¿verdad?, en hacérmela. Bueno, aquí dice el compañero Reinaldo que está todo claro. Daida Ayala que sí. Denis, el compañero Denis dice que sí, todo está claro. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando de la división de la química. Y ahí, ¿verdad?, nos hablaba que la química existen varias ramas en la química. Y que tenemos la general, y que la general y la descriptiva. Que la general trata de los principios teóricos como las leyes, reglas y teorías que explican la composición y el comportamiento de la materia y la energía. Ya hablamos, ¿verdad?, que toda química tiene o está compuesta por leyes y por reglas. Ya decíamos, ¿verdad?, que la química es la regla debe de ser, o la ley que debe de tener una composición o un comportamiento en cuanto a la materia. La materia decíamos que son partículas o pequeños átomos, ¿verdad?, que pueden ser de 2 o más allá. Ya sabemos que todo lo que tiene lo que tiene materia tiene partículas, tiene energía. La química descriptiva dice que estudia la composición de propiedades y métodos de obtención en las distintas sustancias. Y dice que esta, ¿verdad?, a su vez está la química orgánica y tiene la química inorgánica. La orgánica estudia los compuestos que contiene el carbono en su estructura. Por ejemplo, ¿cuáles son los que contienen carbono? Ya decíamos, ¿verdad? La gasolina es un gran ejemplo que tiene carbono. Teníamos también las cetonas, otro, ¿verdad?, producto con compuestos que contienen carbono en su estructura. Cuando hablamos de la química inorgánica, estamos hablando acerca de la estructura de la composición y la reacción de la química en las sustancias inorgánicas. Cuando estamos hablando acerca de lo inorgánico, es lo que estudia, ¿verdad?, las sustancias que siempre contienen carbono. Y las orgánicas son las que tienen carbono, y las inorgánicas son las inanimadas. Quiere decir que las inanimadas son las que no tienen vida. Por ejemplo, la piedra, el viento, ¿verdad? Son ejemplos que ellos no tienen vida. Por eso se llaman inanimadas, porque son inorgánicas. Y en cambio las orgánicas, ¿verdad?, son sustancias que tienen carbono. Son como el acetona y la gasolina. Cuando estoy hablando de la química analítica, esta estudia los componentes de una muestra y la cantidad que se encuentran. Y estas pueden ser ya sea cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son las que me permiten, ¿verdad?, ver los componentes o identificar los componentes, ¿verdad?, que yo puedo ver las cualidades que tiene cada sustancia o los átomos que posee, ¿verdad?, cada materia o por ejemplo, yo puedo ver un componente en una sustancia que podría ser el acetona, y yo puedo ver por medio de un microscopio, ¿verdad?, los componentes, o ya los investigadores ven, ¿verdad?, por medio de él, las sustancias que pueden introducir dentro de esos elementos o dentro de esas sustancias. Cuando yo estoy hablando de cuantitativa, estoy hablando de la cantidad que interviene la sustancia, o sea, de cuánto más o menos yo puedo introducir o depositar dentro de dicha sustancia. Cuando estamos hablando acerca de la química aplicada, se refiere a la interacción de la química con otras ciencias, como decíamos al principio, ¿verdad? Que la química está ligada a la física, a la biología, a la filosofía, y aquí me aparecen, ¿verdad?, o les aparecen a ustedes que también está ligada a la geología, a la astronomía, ¿verdad? En otras áreas ya mencionábamos, ¿verdad?, la medicina, la agricultura,
y fuimos hablando de cada una de ellas, cómo, ¿verdad?, es la importancia de cada una de ellas. Y aquí, ¿verdad?, observamos en un esquema, ¿verdad?, que cómo se divide la química, y ahí hablamos, ¿verdad?, que la química general son los principios y propiedades que rigen todas las ramas de la química. Las ramas quiere decir que estábamos hablando de la biología, de la medicina, de la física, ¿verdad?, entre otros. Cuando hablamos de la química descriptiva, esta puede ser con la obtención de cada sustancia química pura, pero igual, ¿verdad?, aquí nos hablaba acerca de acá, de que siempre pueden ser inorgánica o orgánica, ¿verdad? La inorgánica ya decíamos que son las sustancias inanimadas, ¿verdad?, que ya se las mencionaba, con las que no tienen vida, y las orgánicas son las sustancias que contienen un carbono. Luego, ¿verdad?, aquí también tenemos la química analítica. Estas son las técnicas para identificar y separar y cuantificar sustancias, y estas pueden ser cualitativas y cuantitativas, ya mencionábamos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de identificamos el proceso, ¿verdad?, de cómo la sustancia puede ir, cómo podemos introducir la sustancia, de cómo la podemos separar, y cuantificar cómo podemos identificar la sustancia o cómo podemos, ¿verdad?, separarlas. Y cuando estamos hablando de cuantitativa, la expresamos de cantidad. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, compañeros. ¿Alguna duda? O si tienen alguna duda, pues me la pueden realizar, o una pregunta. Compañero Denise dice que sí, todo claro. Y yo no, dice. Compañero Denise dice yo no, tampoco. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad?, hablando acerca de la química. Bueno, el compañero Reinaldo dice el diagrama de las diapositivas más o menos. ¿Cómo así, compañero? ¿Será que es más o menos o lo explicamos nuevamente? No, claro, lo podemos explicar nuevamente, compañero, no hay problema, ¿verdad? Cuando estamos, como decíamos anteriormente, ¿verdad?, que la química se divide tanto en general, química descriptiva, aplicada y analítica. Pero en la general dice que son los principios y propiedades que rigen todas las ramas de la química. O sea, que todas las ramas de la química son la filosofía, la química, la biología, la medicina, entre otras, ¿verdad? Por eso se dice que son los principios y propiedades que rigen todas las ramas de la química, porque la química trabaja con todas ellas. En cuanto estamos hablando de la química descriptiva, ella estudia también los principios y la obtención de cada sustancia química pura, pero que estas pueden ser inorgánicas. La inorgánica ya decíamos que son sustancias inanimadas, pero estas son las que no tienen vida. Esas son las inorgánicas. Por ejemplo, decíamos que las piedras, el viento, ¿verdad? Esas son las que no tienen vida. Por eso se llaman inorgánicas. En cuando estamos hablando de la orgánica, son sustancias que contienen carbono.
Las que contienen carbono, ya decíamos, ¿verdad? El acetona, la gasolina, y la gasolina sabemos que la sacamos del petróleo. El petróleo, ¿verdad? Lleva un proceso donde se transforma para poder, ¿verdad?, ser la gasolina. Y entonces por eso se dice que ese sí contiene carbono, ¿verdad? Porque ahí se hace un proceso para poder realizar la gasolina, ¿verdad? Ya para que pueda andar tu carro, la moto, ¿verdad? Por eso es que se llama, o puede ser de dos formas en cuanto a la química descriptiva. Cuando yo estoy hablando acerca de la química aplicada, me está hablando que se relaciona con otras ciencias, que no solamente se relaciona en sí misma, ¿verdad? Que si no se relaciona igual, ¿verdad? Con la física, con la química, la biología, entre otras. Entre ellas, por eso se llama aplicada, porque aplica con otra, ¿verdad? Con otras ciencias, no solamente se rige a ella misma. Cuando yo estoy hablando acerca de la química analítica, ella estudia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decía que identifica, separa, cuantifica las sustancias. Cuantifica quiere decir, o me está diciendo que yo debo de cuantificar, que yo debo de separar todas esas sustancias, ya sea en las cualitativas o en las cualitativas y cuantitativas. Por eso me dice que las cuantitativas son las que yo busco o las que me dan una cantidad para poder yo realizar una técnica de sustancias. Ella me va a decir qué cantidad, o por ejemplo, cuando está el investigador, ¿verdad? Dando ahí, va a saber qué tipo de cantidad le puede echar o qué cantidad de sustancia le puede colocar, ¿verdad? Al experimento o al proceso que él está realizando. En cuando me está hablando de la cualitativa, cuando yo voy a identificar las sustancias químicas, que voy a identificar cómo la voy a realizar, cómo la voy a anexar o cómo voy a poder realizar esa técnica para poder cuantificar o para poner, ¿verdad?, la cantidad que yo quiero utilizar en cuanto al proceso de líquido o al proceso de masificación que yo quiero realizar para mi producto. No sé si le quedó un poco más claro o tiene alguna duda, compañero, todavía. Bueno, el compañero Hugo dice, no, perdón, compañero Reinaldo dice sí está claro, gracias. El compañero Hugo sí ya está más claro. Bueno, si tienen una duda o otra interrogante me la pueden realizar. Ahí estamos bien, dice el compañero Ayala. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, ya para concluir, ¿verdad?, acerca de la importancia de la química, debemos de decir que la química sirve como mucho apoyo, ¿verdad?, para las demás ramas de la ciencia, tanto en la física, la biología, la medicina. Ayuda a comprender, ¿verdad?, que todo lo que nos rodea o todo lo que nosotros tenemos lo podemos involucrar en cuanto a la ciencia, que no solamente, ¿verdad?, va a quedar ahí como una materia más, no, sino que la química, ¿verdad?, sirve para un apoyo tanto para todas las ciencias que existen y también para el ser humano, ¿verdad?, ya que por medio de ella también vamos avanzando en cuanto es al desarrollo. ¿Verdad? Los beneficios que también la química ha traído a la humanidad, ¿verdad?, son muchos. No solamente, ¿verdad?, han sido pocos, sino que desde los tiempos antiguos, desde que existía la alquimia o desde que vino a existir la alquimia, ¿verdad?, ha traído demasiados beneficios a nuestra humanidad, porque ya sabemos en cuanto a la tecnología,
a la belleza, a la limpieza, y todo eso, ¿verdad? Nos ha ayudado en cuanto también a la alimentación, pero como decía, ¿verdad? Que también tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto, ¿verdad? A cómo podemos nosotros como ser humanos utilizarla, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Va relacionado con la tendencia, decía, de híbridos que ayudan a la descontaminación también del planeta, ¿verdad? Pero involucra, ¿verdad? Cómo vamos avanzando, ¿verdad? Hoy en día, o va avanzado hoy en día la química, ¿verdad? Que ha sido de mucha ayuda para la medicina. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque aquí el compañero dice una pregunta. En el video no se visualizan las diapositivas, dice. ¿Seré solo yo o alguien más le sucede? Dice. Bueno, pero ahí los compañeros, ¿verdad? Sí me pueden observar, no sé, ahí el compañero quizás no le ha colocado ahí cuanto a lo de la cámara. Bueno. Entonces, ¿verdad? Ya para ir casi finalizando, la química ha sido de mucha importancia en los avances tecnológicos, sobre todo en la industria, en la medicina, por lo que la química es una de las ciencias más importantes, ¿verdad?, que ha existido en cuanto al desarrollo humano. Ya explicábamos anteriormente, ¿verdad?, cómo la química ha sido de importancia desde, ¿verdad?, años antiguos hasta ahora que nos vamos a la modernización. Hemos visto, ¿verdad?, cómo hemos venido evolucionando en cuanto a la química. Bueno, compañeros, ya finalizando, muchas gracias, ¿verdad? Esperando que les haya sido de mucha ayuda o de mucho, ¿verdad? Que sea de mucha utilidad este tema, ¿verdad? Si tienen alguna duda en este momento. No, hasta el momento no, solo eso que no se visualizaba, pero ha sido una buena tutoría. Bueno, gracias. ¿Otra duda? No, ninguna. Al otro compañero que tenga alguna duda, ¿verdad? Los videos los van a subir, creo yo, a la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes los puedan observar ahí, ¿verdad? Cada uno de los temas que los compañeros tutores pues que van a realizar. No, entonces, bueno, ¿verdad? Esta ha sido la participación acerca del tema, la importancia en la química. Espero que sea de mucha, ¿verdad?, ayuda para ustedes. Y esperamos, ¿verdad?, que estén en la siguiente videoconferencia con los demás temas. Y, ¿verdad?, que los videos y las diapositivas se van a subir, dice el compañero, ¿verdad?, al aula virtual. Buenas noches, compañeros.